Estoy rodeado por tres de las personas realmente muy destacadas que integraron el jurado de este concurso. Yo también integraba el jurado, pero resulta que participé en el acto de apertura de los sobres. Y hubo algunos participantes, los cuales algunos están acá en este momento, que no tienen clara la idea de que el seudónimo hay que ponerlo escondido, y lo pusieron ahí abiertamente. El nombre, o sea, pusieron el seudónimo, pusieron el nombre verdadero. Con lo cual, si yo seguía en el jurado, tenían que quedar anulados. Y en un gesto de magnanimidad resolví excusarme de participar en el jurado y continuar el concurso adelante para estas personas, algunas de las cuales las tengo aquí en este momento y las veo. Sobre todo porque además algunos los conocía y demás, y bueno, tengo que reconocerles que en esto, quienes incurrieron en esto fueron los de la categoría profesores, no los de la categoría alumnos. O sea que los alumnos sí tienen claro la diferencia entre un nombre y un seudónimo. Los profesores tienen que volver a ver la materia de Derecho Civil, parte general, donde esto se explica. El primer premio de la categoría docentes lo volvió a ganar un profesor brasileño de Río de Janeiro que se llama José Geraldo da Fonseca y que lo queremos mucho y que lo saludamos por vía de la filmación porque por segunda vez no pudo venir a recibir el premio. Esto tiene dos aspectos. Un aspecto negativo, porque nos da mucha tristeza no tenerlo allí, como lo llamamos los amigos, porque es un amigo. Aparte, empezó a cursar el doctorado aquí, luego me parece que no está con demasiadas ganas de terminarlo, lo cual es una lástima, porque realmente hubiera sido muy lindo que continuara. Pero la parte buena es que hubo más libros para distribuir entre los otros premios. Así que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Quiero hacerles notar que, bueno, como me había excusado de participar en el jurado, lo que sí hice fue actuar como receptor de los dictámenes y me llamó la atención que hubo, siendo que nunca se reunieron, porque además funcionaron electrónicamente, o sea, como tus muñecas más o menos, cada uno por su lado, y sin embargo, resulta que hubo una extraordinaria unanimidad en la mayoría de las decisiones. Algunas no del todo, pero bueno, pero la mayoría hubo unanimidad. Así que quiero aparte agradecer por un lado, al Departamento de Publicaciones de nuestra querida Facultad de Derecho, en la persona de la querida profesora doctora Mari Beloff, extraordinaria, genial, mágica, directora del Departamento de Publicaciones, que ha transformado una especie de cueva de fotocopias que era en épocas históricas en una editorial de primer nivel internacional, como pocas facultades de Derecho y pocas universidades del mundo tienen, verdaderamente, por el aporte que nos hace para donar libros. Quiero agradecer a IJ Editores, que son quienes publican, entre otras, la revista FICDAR, por el notable aporte que han hecho de bibliografía. Lo mismo a la editorial Astrea, que también nos ha dado un lindo aporte de libros para la dotación de los premios, y a Ediciones Didot, que también nos ha hecho llegar sus libros para formar estas bolsas que tengo aquí atrás mío, y también algunos para el sorteo que haremos después entre las personas valientes que se queden hasta el final. Como no tenemos demasiado tiempo, ya es tarde, nosotros nos comprometimos en el reglamento a dar 15 minutos de exposición al primer premio, a los primeros premios, 10 minutos a los segundos premios
y a las menciones en la medida que hubiera espacio. Bien, va a haber espacio de 5 minutos para que expongan quienes obtuvieron las menciones. Lo dejamos librado al criterio de cada uno de ustedes. Puede ser que algunas de las personas que obtuvieron las menciones no quieran exponer en 5 minutos o que sí quieran. Lo que sí les decimos es que el cumplimiento de los tiempos tiene que ser bastante estricto, porque si no se nos hace muy tarde. Entonces, en el caso particular de José Geraldo da Fonseca, que ganó el primer premio en la categoría docentes, lo que pido es que le mandemos un fuerte aplauso a través de la filmación. El premio quedará, Gonzalo, aquí se lo dejo en sus manos. No es por José Geraldo da Fonseca, José Geraldo da Fonseca es un poco más mayor, pero ahí lo tiene, guárdeselo. En cambio, sí está el primer premio de la categoría alumnos. El primer premio de la categoría alumnos ha sido por unanimidad concedido del jurado a Claudio Daniel Palma, por el mundo oculto de Sabrina, Nuda Vida, Bioderechos y Comunidades de los, entre paréntesis, vivientes. Claudio, te pido que pases para recibir tu premio. Ahora quedarte acá sentado para que entonces puedas exponer. El segundo premio de la categoría de alumnos, le corresponde a un jugador profesional, podríamos decir ya, pues ya se ha profesionalizado de estos concursos porque participa en todos y alguna vez gana primer premio, otra segundo, ¿sí? pero participa siempre, es como un profesional de FICDER, que es nuestro querido Juan Sebastián Ramos. La lucha libre y el derecho cuando la fuerza imparable se encuentra con el objeto inamovible. Muy bien. Igual son 10 minutos, ¿eh? Bueno. Toma, vení. Esto es todo. Vení por acá. Todo. Ahí está. El segundo premio en la categoría docentes corresponde al doctor Luciano Pezzano de Córdoba, que nos honra, ha venido desde Córdoba y además ha participado muchísimo en el evento y muy bien. Uso de la fuerza o uso de la fuerza. El derecho aplicable a los conflictos armados en Star Wars. Aplauso grande. Tenemos 5 menciones, de las cuales hay una que va a ser una mención que se menciona nada más porque los ganadores, un trabajo de 2 personas de México, y los ganadores no han podido venir. También era como lógico que venirse un viaje desde México era un poco demasiado, pero bueno, ya nos ocuparemos de hacerles llegar los diplomas. Los libros no, pero los diplomas sí. También les vamos a mandar un aplauso por vía de filmación a Priscila Águila Sayas y a Mario Arrona García por su trabajo La búsqueda del poder,
La conquista del cosmos, caso de The Martian. Un aplauso para él. Reciba usted el diploma, querido Gonzalo Baños. Eso es, más o menos. Tengo que confesar que ese trabajo yo no sabía de quién era, pero tengo que confesar que yo sabía que había llegado un trabajo de México. Y me jugaba a que era de la lucha libre. Porque en México, como ustedes saben, claro, la lucha libre en México es más que fútbol, es esencial, hace parte de la vida de todo el mundo. Entonces, yo estaba absolutamente convencido de que el trabajo de la lucha libre era trabajo mexicano. Cuando se abren los sobres y aparece el nombre de este, yo realmente me quedé muy petrificado, porque dije, caramba, esto sí que no me lo esperaba. Tenemos entonces 4 menciones que sí están con el premio. En la categoría de alumnos, muy entrañablemente le damos esta mención a un querido alumno, Lorenzo Tamis, que ya ganó el año pasado también, otro profesional. Sentate por favor, Lorenzo. Toca de la peor. En la categoría docentes, con una enorme alegría, le entrego la mención a una querida alumna del doctorado de nuestra facultad, brasileña, Bianca Muñiz Leite. Un aplauso muy fuerte para ella. Siéntate. Adelante. En la categoría docentes se le ha otorgado una mención a un profesor al que lo queremos mucho acá, porque ya hemos tenido la alegría de recibirlo en conferencias y demás, muy amigo suyo, ahí y de todos nosotros, el querido doctor Jorge Cholvis. Adelante, por favor. La verdad que me quedé cuando se abrió el sobre y se vio tu nombre, no lo podía creer. Todos los alumnos. Adelante, sí, ahí hay lugares. Bueno. Y la mención para otro profesional de FICBER, una persona que ya ha entrado en la historia del derecho, porque ha sido el que el año pasado o el anteaño ganó por primera vez en la historia de la humanidad un premio en un concurso jurídico trabajando en conjunto con una inteligencia artificial. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una inteligencia artificial ganó un premio en un concurso jurídico. Y eso fue gracias a esa persona maravillosa que es nuestro alumno. Realmente, cómo agradezco al destino, a Dios, que esta facultad tenga alumnos como Lorenzo, alumnos como ustedes, sí, Juan Sebastián, no se sienta mal, esté celoso, como Bruno Gardeñes. Un abrazo y un saludo fuerte, aplauso fuerte para Bruno Gardeñes. Entonces, señor ganador del primer premio, sus 15 minutos
están en funcionamiento. Gracias a todos. Es la primera vez que participo del concurso, así que es una gratificación haber ganado. Y nada, me siento orgulloso de los profesores que tuve. Esto que escribí, lo escribí en parte impulsado por ellos. Los pensamientos de ellos están ahí. Uno, como dice Nietzsche, es un campo de batalla. No, el yo en el fondo no existe. Es una mezcla de un montón de otros yo que uno se va cruzando por ahí, que lo encarnan y que hacen de uno algo nuevo. Bueno, hecha esta introducción, voy a hablar de lo que escribí. El mundo oculto de Sabrina es una serie que se estrenó en 2018, es de Netflix, es norteamericana, está basada en el cómic de 2014 que se llama Las escalofriantes aventuras de Sabrina, que es como una nueva versión, una versión más del siglo XXI, adaptada, modificada, de la vieja Sabrina, la bruja adolescente de los años 90, la serie televisiva, y los años 60, el cómic. Y es una serie bastante más oscura, bastante más demonológica. No es la Sabrina inocente que vimos en Sabrina la bruja adolescente en los 60, en los 90. Hay toda una historia, se recorre durante toda la serie, toda la historia prácticamente de todos los demonios que existieron. Es como una obra que junta el género de fantástico, el género de terror, hay mucho de lo gótico. Están presentes las parcas griegas hasta los relatos más modernos, románticos, que tienen que ver con lo gótico, con el terror. Es muy interesante. Está Hamlet, está prácticamente todo, hasta Thriller de Michael Jackson. Hay muchos simbolismos en la serie y es muy rica en ese sentido. Voy a hablar de un par de puntos, 6. En primer lugar, ¿quién es Sabrina? Sabrina es una mestiza, es una hibridación, es un producto entre la cruza de, entre comillas, dos razas que se presentan como opuestas, la raza humana y la raza de los brujos. Es en parte una creación de su padre, quien inventa a Sabrina, quien la crea como ser ontológico, nada más ni nada menos es Satán. Ese es su padre. Y el objetivo de Satán era mejorar la especie de brujos. Sabrina es fruto de un experimento eugenésico de Satán y él necesitaba a Sabrina como ese producto, como herramienta. Sabrina era una hija de él en el sentido más patriarcal que se lo puedan imaginar. Él se nota que ejercía una patria potestas muy fuerte sobre ella. El derecho romano sobrevuela toda la serie, la atraviesa como un espectro, como un fantasma. No se hacen alusiones directamente, explícitamente al derecho romano, pero está ahí, se ve y nada, no. Es muy explícito. Satán, en parte, ¿cómo llegamos a Satán? ¿Cómo llegamos al diablo? Creo yo que a partir del mito de Saturno, de Cronos. ¿Quién era Saturno? ¿Quién era Cronos? Era la deidad de la antigüedad que tenía que ver con el paso del tiempo, con la muerte, con el deber, con el trabajo, con el mundo material, ¿no? Satán asociado al mundo material, el rey del mundo material. Es un significado, el significado de Saturno es plurivalente. Puede significar también el patriarcado. Recordemos que Saturno era el dios, el titán que se comía a sus hijos y que Zeus justamente lo derroca. Y bueno, también Satán tiene que ver con el trabajo, con la edad de oro de Cronos que se hablaba en la antigüedad, la edad de los titanes. Ese relato donde gobernaba Saturno y donde entre los hombres no había diferencias sociales, donde había igualdad material, donde se cosechaba, se trabajaba la tierra. Satán también dio
dio muchas influencias, dio lugar al relato socialista en la modernidad. El socialismo se nutre de Saturno, del mito de Saturno, de la edad de oro de Saturno, de Cronos en realidad, en la antigüedad. Así que es un personaje, es una figura, es una entidad que da para hablar y da para explorar en muchos sentidos, como representación de lo material del trabajo y también como representación del patriarcado. Lo que yo vi en la serie, que me llamó mucho la atención y por eso la vi, admito que al principio me puso los pelos de punta porque hay muchas menciones a lo satánico, pero ya que prácticamente cansan para una persona que por ahí es un poco cristiana o algo supersticiosa, es un poco fuerte. Yo no lo soy, pero fue fuerte para mí, así que al principio yo la vi a la noche encima de la madrugada, así que me ponía los pelos de punta y me asusté un par de veces. Porque además hay mucho grito, mucha sangre, es todo muy pagano, realmente es muy pagano, muy sangriento. Hay muchos simbolismos, hay un capítulo dedicado al tarot, por ejemplo, a la mántica, a la adivinación, a la manía que era esa manera epifánica que en el oráculo de Delfos se daba de conocer la realidad, una manera de conocer la realidad de un lenguaje que es previo a toda la filosofía occidental, que es previo a los presocráticos incluso, que es anterior a Heráclito. Es muy interesante. Vuelvo a lo de Sabrina. Lo que me llamó la atención es que el patriarcado esta vez no está representado por Dios o por la Iglesia Católica. El patriarcado está representado por Satán. Y es un sistema de dominación que se reproduce en el mundo mágico. Es decir, Satán encarna el patriarcado en el mundo de las brujas, y en el mundo de las brujas las que mandan no son las brujas, no son las mujeres, sino que son los hombres. Y el papel de Dios lo cumple Satán. Eso me pareció muy interesante. Aparece la figura de Lilith también, la antigua esposa de Satán, la primera mujer antes de Eva. No aparece como en los relatos apócrifos, como una mujer independiente, rebelde, como lo que realmente era, sino que aparece como una mujer que también es sometida por el dios Satán. Entonces es interesante ver cómo se desarrolla la serie en ese sentido. Tanto Sabrina como Lilith van a intentar derrocar a ese patriarcado que se reproduce en el mundo mágico. Bueno, ¿por qué Sabrina es una herramienta del dios Satán? ¿Por qué el dios Satán la creó? ¿Por qué intentó mejorar la especie de los brujos? El dios Satán necesitaba, básicamente, este es el argumento de la serie, perdón, pero tiene que haber spoilers, necesitaba traer el apocalipsis al mundo de los mortales para esclavizar a los mortales. Y Sabrina era la herramienta, era esa propiedad del padre, del pater familias, que va a abrir las puertas del infierno. Como Sabrina es una mezcla entre una humana cristiana, que fue la madre que le dio luz, y la semilla, el aporte del dios Satán, tiene más poderes que cualquier brujo común. Entonces, ese poder excesivo que ella tiene es lo que Satán necesita para abrir las puertas del infierno y traer el apocalipsis. Por supuesto, Sabrina se va a rebelar a esto, va a pelear contra el patriarcado que encarna a su padre. Al principio no lo va a entender, va a pensar que Satán en realidad la quiere de esposa. Hay un giro interesante en la serie porque después la serie muestra que en realidad no, que la tensión que tiene Sabrina con Satán tiene mucho menos que ver con la manus maritalis, con el poder del marido sobre la mujer o con el deber de fidelidad, sino con la patria potesta. El patriarcado también como régimen adultocentrista que explota a sus hijos, ¿no? Eso es muy, muy de la época de Roma y bueno, si uno estudia esa época, por lo menos yo en Derecho Romano leí algo, ve que el cristianismo va a ser el que va a aflojar esos institutos tan rígidos, tan patriarcales. Bueno, Sabrina se rebela entonces contra su padre. ¿Y cómo se va a revelar Sabrina? Sabrina cuenta con un poder excesivo, dijimos, ¿no? Es una super bruja, en un sentido nietzscheano
Es un paso más que el humano, que el brujo, es una especie mejorada, una super bruja. ¿Cómo va a ser Sabrina cómo se va a salir de este dispositivo en el que el padre la engarzó? Con Loslösung. Es una palabra alemana que Nietzsche usa en Así habló Zaratustra, que corrientemente se traduce como desapego al español, pero que tiene más que ver con el deshacimiento. ¿Qué es el deshacimiento? Es la disolución de la mismidad, de ese yo que somos nosotros, el retiro de ese yo. Sabrina se va a dar cuenta de que si el imperativo de su padre es ser una especie mejorada, va a tener que retroceder para atrás, va a tener que desasirse, evanecer su propia identidad, renunciar a los poderes que tiene. Entonces, la heroína en este sentido es una heroína, como uno de los expositores había comentado acá, es una anti-heroína, es una heroína que no busca crecer, tener más poderes, sino que renuncia a los poderes que tiene, porque se da cuenta que el exceso de poder que tiene en realidad es funcional al sistema que le está oprimiendo a ella y a todos. 10 minutos. Voy terminando. Sabrina, ¿por qué lo va a hacer? Porque siente amor por esa especie, entre comillas, inferior que vienen a ser los seres humanos. El deshacimiento la lleva a eso, no la lleva a querer oprimir otras especies que en teoría estarían por debajo, sino justamente a acercarse, a abrirse, a retirar su yo para darle lugar a ese otro, que en este caso son los humanos también, y que ella busca no integrar, sino incluirlos, pero no es la palabra inclusión, busca formar una comunidad con ellos, busca abrir la comunidad preexistente a ella, que es la comunidad de los brujos, abrirla a ese otro que es el ser humano, y formar una nueva comunidad de los vivientes. Busca romper las fronteras, los límites entre las razas. Busca fundirse. Hay una vida que quiere volver a esa unidad originaria que es previa prácticamente a la conciencia. Esa unidad de la que hablaba Heráclito, de la que todos provenimos, pero nos hemos olvidado que provenimos de ella. Esa armonía perdida que liga, interrelaciona todas las especies y de la cual partimos. Es una unidad que se manifiesta en multiplicidad. Sabrina percibe eso, percibe esa armonía, ese ligamen que hay entre todas las especies, y lo que plantea es formar una comunidad y volver, de una manera por ahí quizás un poco inconsciente, pero quiere volver a esa unidad, quiere volver a formar una comunidad. Y este proyecto, su padrastro humano, lo tuvo, pero fue reprimido en su momento, le cayó una maldición al padre que quería mezclar la raza humana con la raza bruja y fue asesinado. Sabrina viene a encarnar eso como por destino y llega a ponerlo en práctica. Netflix, la postura que toma es, ante el otro, hay que abrir la comunidad, hay que abrir las puertas de la comunidad, disolver esa parte de nuestra mismidad que se presenta como barrera frente al otro, disolver esos límites, retirarse para que el otro pueda ser y desasirse. Nietzsche decía, ¿qué significa vivir? Se preguntaba, y decía, vivir significa esto, derribar permanentemente algo de uno mismo que quiere morir. Podríamos preguntarnos nosotros hoy, ¿qué es eso de nosotros mismos que quiere morir hoy? En términos individuales, en términos colectivos, en nuestra sociedad. Podemos pensarlo para América Latina, para Europa. Creo que podemos encontrar un montón de respuestas, incluso en términos de género. ¿Hay algo de los hombres, por ejemplo, de nosotros, que quiera morir y que necesita ser derribado? Que necesite ser derribado. Por último, y termino con esto, yo creo que la pregunta que está en el fondo de la serie, que en principio aparenta ser ¿quién es Sabrina?, es
¿qué es el hombre? Una pregunta que Kant se formuló en su momento, que Foucault la explicó muy bien y que es antropológica. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Yo no tengo la respuesta, pero creo que Nietzsche y Rodolfo Kusch, filósofo latinoamericano, tienen elementos para aportarnos, para esbozar alguna respuesta. El ser humano es tránsito, es un puente, es un fluir constante, no es algo definitivo, no es algo permanente, perenne. Como decía Rodolfo Kusch, es una prolongación tardía de la piedra y del árbol. Es un microcosmos que es ejemplo de un cosmos mucho más grande. Como decía Nietzsche, es una cuerda entre el animal y algo que todavía no podemos ser, pero que debemos dejar de ser. Es un fluir, como decía Piglia en su fantástica historia, El fluir de la vida, que trata sobre la hermana o la sobrina ficticia de Nietzsche. No me acuerdo. Para cerrar lo último. Hay algo en Sabrina que tiene que ver con el escuchar. Time over. Que yo le encontré un nombre, se llama Esiquía o Esiquia. Silencio significado para los antiguos griegos. Era un arquetipo de justicia femenino de la antigua Grecia. Tenía que ver con poder escuchar esa armonía, esa música que está en el entorno. Tiene que ver con el estar andino, latinoamericano, que es otro paradigma. Un aplauso muy grande para el creador. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a la organización y al jurado por permitirme estar aquí compartiendo algunas de las cosas que más me gustan. De hecho, este concurso me ha permitido combinar dos de mis grandes pasiones. La más grande, probablemente, el derecho internacional, con una de las más grandes, que es Star Wars. Traigo también el saludo de la Universidad Nacional de Córdoba a este evento que, desde ya comento, lo estamos empezando a replicar también en Córdoba y ya tuvimos un primer experimento con los singulares. Por supuesto, reconociéndole el crédito a los fundadores e iniciadores de esta tradición. De lo que voy a hablar muy brevemente en estos 10 minutos que se me han asignado es apenas de una de las cuestiones que se tratan en el trabajo, que después todos van a poder leer y que tiene que ver con Star Wars y el derecho internacional. Como decía Ricardo, el título de mi exposición tiene que ver con uso de la fuerza o uso de la fuerza. No, lo hemos hecho sin música, porque eran 10 minutitos nomás. Que evidentemente el juego de las mayúsculas lo va a decidir todo, porque si uno piensa Star Wars, uso de la fuerza, inmediatamente piensa en esto. O sea, esto es uso de la fuerza en Star Wars y, por supuesto, uso de la fuerza con mayúscula. Pero no es eso de lo que vamos a hablar. De lo que hablamos es de las normas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones, nosotros decimos internacionales, vamos a llamarlas en este universo interestatales. Es decir, de las normas que regulan la guerra, que nosotros sabemos se dividen en el derecho internacional entre aquellas que regulan el recurso a la fuerza y su actual prohibición, o ius ad bellum o ius contra bellum, y aquellas normas que regulan la conducción de las hostilidades y la protección de las víctimas de los conflictos armados, que se denomina ius in bello o derecho internacional humanitario. En el trabajo exponemos distintas problemáticas relacionadas con estas dos áreas del derecho durante dos de los conflictos que más se ven en la historia de la galaxia muy lejana por supuesto, que van a ser la guerra de los clones y la guerra civil galáctica. Lo que vamos a ver en estos minutitos es apenas una de esas cuestiones que, si bien quizás no sea la más interesante, es al menos la más discutible y la que más problemática trae al momento del análisis, que no es otra que la caracterización de estos dos conflictos. Y ya vamos a ver que en realidad el problema viene con uno solo, porque la guerra civil galáctica, que todos la conocemos porque corresponde a la trilogía original, ahí lo que estamos viendo son las naves
de la Alianza Rebelde dispuestos a atacar la Estrella de la Muerte en Yavin, es claramente un conflicto de los que denominaríamos sin carácter internacional o sin carácter interestatal. ¿Por qué? Porque sus partes van a ser, por un lado, el Imperio Galáctico, por el otro, un grupo armado. En realidad es la reunión de grupos armados distintos y una organización política que es la Alianza para Restaurar la República o Alianza Rebelde, que no es un Estado, no reclama ser un Estado y lo único que quiere, como su nombre lo indica, es restaurar la República deponiendo al emperador, lo que finalmente se logrará luego las decisivas batallas de Endor y Jakku. No es este entonces el conflicto que vamos a analizar, porque claramente es un conflicto, llamémosle interno, es decir, sin carácter internacional, y se aplicarán las normas que corresponden a este tipo de conflictos según el derecho humanitario. Tampoco vamos a discutir aquí, pero sí se plantea en el trabajo, y es un tema muy interesante de por qué entiendo que nuestro derecho internacional es aplicable a la galaxia muy lejana, casi en su totalidad, ya que los principios que inspiran a nuestro derecho internacional aparecen notoriamente dentro del propio ordenamiento de la galaxia muy lejana. Hay muchísimos conceptos e institutos del derecho internacional que son nombrados y considerados de una manera plenamente idéntica dentro de la galaxia, y eso es evidente porque el conocimiento de los autores fuera del universo son del universo, de esta galaxia y de este planeta, así que los conceptos como inmunidad diplomática, soberanía, no intervención, uso de la fuerza y un largo etcétera, incluyendo las normas relativas a la conducción de las hostilidades, son las mismas. Pero entonces vamos a nuestro problema, que es la caracterización de las guerras clon o Guerra de los Clones, cuyo bautismo oficial se lo da el propio maestro Yoda con esa célebre frase en su basic tan particular al final del episodio 2, comenzado esta guerra clonal. ¿Por qué existe un problema? Porque tenemos la intuición de que este no es un conflicto interno, sino que es un conflicto interestatal. Para que eso pueda ser considerado, tiene que enfrentar a dos estados. Y el problema al que nos enfrentamos es que, por un lado, sí vamos a tener un estado, la República Galáctica, con su Senado Galáctico, su Canciller Supremo, con su mundo capital Coruscant, pero por el otro, lo que vamos a encontrar es a la llamada Confederación de Sistemas Independientes. La pregunta es la Confederación un estado? Nosotros vamos a encontrar cualquier definición de la Confederación, incluyendo la más popular, que es la que se encuentra en la famosa enciclopedia Wikipedia, que es una enciclopedia especializada en temática de Star Wars, dice que es un estado parcialmente reconocido. Y algunos dicen que es un estado no reconocido. ¿Por qué? Porque la República Galáctica jamás la reconoció como tal. Está conformada por sistemas planetarios que se separaron de la República y que la República los llama separatistas. Y en esto hay una correlación muy interesante que ya vamos a mencionar con la guerra de secesión de los Estados Unidos. Y el hecho de que se llame confederación no es casual y tiene ciertas reminiscencias a la situación en la que se encontraban los Estados Confederados durante la Guerra Civil, que ya lo vamos a mencionar. Tres posibilidades vamos a encontrar para asegurar la aplicación del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados de carácter interestatal a la situación de la Confederación. La primera es decir que es un Estado, no obstante su falta de reconocimiento. El reconocimiento, sabemos en derecho internacional, tiene solamente un valor declarativo y la existencia del Estado no depende de ese reconocimiento. Las propias normas humanitarias, aunque guardan silencio, la interpretación de la doctrina mayoritaria indica que no hay un requisito de que la otra parte reconozca a ese Estado, si es que existe, como tal, bastando que se reúnan los elementos que el derecho internacional exige. El problema es que el derecho internacional no es muy claro en cuanto a qué exige para la existencia de un Estado, pero se suele aceptar que los tres elementos clásicos de la teoría del Estado tienen que reunirse, es decir, tiene que tener un territorio, tiene que tener una población, tiene que tener una organización política que ejerza el poder efectivamente sobre esa población en ese territorio. Y las tres cosas suceden con la Confederación.
está conformado por miles de planetas sobre los cuales la Confederación ejerce su poder. Ahí vemos a las autoridades, vemos que tienen un senado y un jefe de estado, que es el conde Dooku, que luego de su muerte va a ser reemplazado por el general Grievous, que también estamos viendo ahí, más allá de, por supuesto, que a los dos bandos los controlaba la misma persona, que era Darth Sidious, la identidad secreta del canciller Palpatine. Eso no lo vamos a mencionar, pero no tiene que ver directamente con nuestro análisis. Hay una población que de hecho se identifican como ciudadanos de la Confederación, más allá de que la República los consideren separatistas. En esto la serie de Clone Wars es muy interesante porque nos ayuda a trascender un poquito esta visión maniquea de la República son los buenos, la Confederación son los malos, porque nos muestra a verdaderas personas inocentes e inclusive senadores de la Confederación que creían que la causa por la que se estaba peleando era una causa justa. No sabían que también eran víctimas de las manipulaciones de los señores Sith. Pero es muy interesante porque de nuevo vuelve esta idea de los que defienden a los confederados de la Guerra Civil de Estados Unidos por la defensa de los derechos de los estados. No estamos hablando solamente de buenos y malos. Y finalmente hay un control efectivo de parte de estas autoridades sobre muchos sistemas estelares, más allá de los sistemas fronterizos, donde la guerra hacía que muchos planetas cambiaran de mano constantemente por las circunstancias del conflicto. Pero si no aceptamos que, no obstante su falta de reconocimiento, la Confederación no es un Estado, vamos a encontrarnos con otras dos posibilidades. Una está basada en dos situaciones que van a suceder durante la guerra. La primera sucedió en el planeta Mon Cala. El rey de Mon Cala, que es Mon Calamari, es asesinado y surge un debate sobre la sucesión real. Debía asumir su hijo, el príncipe Lichar, que era también Mon Calamari, pero la otra especie mayoritaria del planeta. Los pobres no querían que Mon Calamari fuera rey. Y todo esto era incentivado por un embajador de la Confederación, que es el que estamos viendo ahí, que parece un tiburón, que era Rex Thompson, que después se va a saber que por supuesto fue el que mató al rey. Pero en ese momento, durante esa discusión, la República también envía sus representantes al senador Amidala y los Jedi, Anakin Skywalker y Ahsoka Tano, quienes respetaron el carácter de emisario que tenía Rex Thompson. Si la República no reconocía a un embajador, no reconocía como tal, como un Estado, a la Confederación, ¿por qué se respetaba a su embajador? Lo mismo va a pasar en el planeta Onderon, que es lo que vemos en la otra imagen, donde pasó casi lo mismo. El rey había proclamado la neutralidad durante la guerra, es depuesto el usurpador, se alinea con la Confederación, se forma un grupo de rebeldes, el grupo de rebeldes pide la asistencia de la República dice que no puede prestar asistencia porque sería intervención en los asuntos internos de Onderon. Pero ¿cómo sería intervención en los asuntos internos si la decisión que se había tomado era de unirse a un bando que era declarado ilegal por la misma República? Es decir, la República tiene en estas situaciones una consideración muy ambigua que también tuvieron los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, cuando el gobierno de la Unión ordenó que se respetara a todos los enviados de la Confederación a Europa, que habían ido a negociar el reconocimiento de la situación de beligerancia y que los Estados Unidos habían dicho de que se iban a oponer a cualquier reconocimiento europeo de beligerancia. Pero fue una situación muy ambigua porque negaron a los europeos esta posibilidad, pero ellos sí actuaron como si reconocieran la situación de beligerancia, y reconocer la beligerancia por parte del Estado que se enfrenta a un grupo insurgente implica la aplicación de las normas del derecho humanitario aplicable a los conflictos interestatales y no a los conflictos internos. Así que podemos caer dentro de esta segunda hipótesis y pensar que en realidad la República actuó como si se tratara de una situación de beligerancia, no obstante su falta de reconocimiento. Aquí vemos una conferencia de paz fallida en Mandalore entre representantes del Senado Galáctico y representantes del Senado de la Confederación, donde se buscaba el reconocimiento, que finalmente no se obtuvo. Y la última hipótesis que podríamos manejar, si no aceptamos ninguna de las otras dos, o sea, si no aceptamos un Estado y no aceptamos la beligerancia, es recurrir a lo que plantea el Protocolo Adicional 1 de 1977 de los Convenios de Ginebra, de decir que también es un conflicto internacional aquel, o interestatal para nuestro análisis, aquel que enfrenta a un Estado con un pueblo que lucha por su libre determinación en contra de una dominación colonial, ocupación extranjera o un régimen racista.
El movimiento separatista nace de la mano del conde Duku como líder del movimiento independiente para la libre determinación. Entonces uno podría pensar, bueno, pero estaban luchando por la libre determinación, pero no había una dominación colonial de parte de la República, no era una ocupación extranjera porque los sistemas habían aceptado la soberanía de la República, y tampoco era un régimen racista. De hecho, el régimen racista vino después, vino con el imperio, que el imperio sí era racista porque lo que hizo fue promover un humanocentrismo inaceptable. Por eso que todos los miembros de las Fuerzas Armadas Imperiales son humanos, mientras que los de la Alianza Rebelde reúnen a muchísimas especies, lo cual es un magnífico manifiesto antirracista y antidiscriminación de 1977 que ahora, inclusive con las lecturas de ahora, no nos damos cuenta de lo que eso representaba. Este es apenas uno de los puntos que se tratan en el trabajo y que son muchos los que pueden surgir de un análisis de Star Wars a la luz del derecho internacional y que pensamos seguir haciendo en la medida en que la fuerza nos acompaña. Muchas gracias. Mi trabajo era sobre la relación que hay entre la lucha libre y el derecho. Tenía dos enfoques: por un lado hablar de qué es la lucha libre como actividad, porque la lucha libre es una ficción, y en segundo lado ver cómo el derecho es un instrumento que la lucha libre utiliza para dotarse de verosimilitud y que a su vez también es parte de lo que se vende cuando uno consume un artículo cultural como es la lucha libre. Dicho sea de paso, en esta relación el derecho también fue uno de los puntos cabales para definir la lucha libre como actividad. Yo personalmente la reconozco como un arte que integra diferentes artes, porque integra mucho lo que será la disciplina de la danza, junto con lo que sería la disciplina del cine y demás, para tener un todo homogéneo, que en sí también es un arte en sí mismo, pero la definición más clara que tenemos de lucha libre fue dada por un tribunal de Nueva York en Estados Unidos cuando querían juzgar si la lucha libre debía ser regulada como un deporte o si podía tener su propia regulación. Lo que se determinó en ese momento es que la lucha libre no es un deporte, sino que es una actividad de entretenimiento deportivo y por ende no correspondía aplicarle la misma regulación ni los mismos impuestos que se le aplican a las actividades deportivas. Luego, me pareció muy buena esta frase de hablar de combates falsos y heridas reales, que fue encarnada por un luchador, Roddy Piper, que en paz descanse, dicho sea de paso, que implica entender que los resultados de la lucha libre son predeterminados, pero los peligros que acompañan a esta actividad son totalmente reales, y al tener estos peligros reales, la lucha libre ha necesitado crear diferentes mecanismos que permitan defender a los luchadores. ¿Se entiende? Si yo me voy a tirar de 2 metros, necesito que vos sí o sí estés decidido a atajarme, que asumas ese riesgo, que entiendas cuál es tu responsabilidad y que no dejes que yo me lesione. Una vez estaba viendo un instructivo de cómo es la lucha libre y uno dijo que la doctrina que aplican es principalmente tratar de absorber el mayor daño posible para que la persona con la que está luchando no tenga que absorberlo. ¿Se entiende? Hay una clara incidencia de lo que sería el derecho de daños. Y por otro lado quería hablar del tema de la predeterminación de los combates. Se sabe que los combates, ya el organizador del evento sabe quién va a ganar, y esto tiene que ver con que cuando la lucha libre empezó como una actividad, se planteaba que era una actividad de la cual la idea era ganar el dinero con las apuestas de quién apostaba, bueno, yo quiero que gane tal, yo quiero que gane tal. Pero en un momento los promotores se dieron cuenta de que en realidad lo más fácil no era tratar de ganar dinero por medio de las apuestas, sino tratar de ganar dinero por la venta de boletos. Es decir, venderle a la gente la ficción que la gente quería. ¿Y cuál es la mejor manera de venderle a la gente lo que la gente quiere en un deporte? Es controlando los resultados. Entonces claramente ya hubo una movida hacia la predeterminación que hizo que la lucha libre pueda a su vez volverse un arte narrativo que pueda contar las historias que la lucha libre desea contar. Principalmente son siempre de buenos contra malos, pero también puede haber variantes. De hecho, algún día con el Dr. Del Perso me encantaría revisar el tema de los héroes de la lucha libre y cómo se coinciden con los superhéroes, porque tienen un origen similar y de hecho las mallas de los luchadores son muy similares a las mallas de los superhéroes, porque los dos tienen origen en lo que serían los hombres fuertes del circo. Bueno, que la relación de la lucha libre y el derecho se da principalmente en 3 niveles: lo que yo llamé el nivel de la vida real, que tiene que ver mucho con el tema del derecho laboral en la lucha libre, pero también con el tema de lo que sería el derecho de daños, que de hecho esto fue increíble porque termino de entregar el trabajo, hablo con una persona que sabía de lucha libre y me dijo: ¿vos incluiste el tema del derecho de daños en el trabajo? Me di cuenta que había mucho más para ver, pero también tiene que ver con el tema de lo que es el backstage y los usos y costumbres que se hacen para regular esta actividad, que como he dicho es netamente peligrosa y sin esos usos y costumbres puede ser muy pero muy dañina para el individuo. Y finalmente cómo
el derecho se introduce en lo que sería la actividad y cómo a su vez dota las ficciones de cierto carácter verosímil. Bueno, a nivel empresarial, o sea, en el mundo de la vida real, la lucha libre goza de una amplia variedad de contratos de trabajo y lo interesante es que tienen ciertas cláusulas que no serían admisibles en otras actividades, pero que la lucha libre tiene todo el sentido. Por ejemplo, yo si soy luchador y firmo un contrato con tal empresa, le puedo decir a la empresa que me dejen a mí controlar qué es lo que yo voy a hacer como luchador. O sea, a diferencia de un actor que al cual le meten un papel, el luchador puede tener control sobre su papel. O por ahí puede querer firmar para decir, bueno, yo no quiero perder contra tal persona. Y esto lo vamos a ver en un segundo. O decir, yo no quiero perder en tal país. O decir, yo quiero que se me respete mi personaje en tales lugares. Hay mucho de unas cláusulas muy ad hoc que tienen que ver solamente con la actividad. Después, a nivel backstage tenemos todo el tema de lo que son los usos y costumbres y de que si una persona irrumpe con un uso y costumbre, por ejemplo, no atajando a otro que se tira, puede tener unas consecuencias que si bien no van a ser legales, sí lo van a afectar al momento del backstage. Porque si yo ya tengo la fama de ser un luchador peligroso, nadie quiere trabajar conmigo. Si nadie quiere trabajar conmigo, yo no puedo entrar al ring. Si yo no puedo entrar al ring, yo no puedo facturar, entonces yo no puedo vivir. Con lo cual hay mucho un tema de crear usos y costumbres y se creó lo que se llama la Wrestlers Court, la corte de los luchadores, en la cual el luchador más veterano de la empresa a veces puede juzgar, darle ciertos castigos a los luchadores que han rompido los usos y costumbres. De respetar la jerarquía, de poner en peligro a los compañeros, de denunciar ciertas cosas que no se tienen que denunciar. Finalmente, en el nivel narrativo, la lucha libre tiene mucho... O sea, voy a explicarlo así. La primera vez que yo vi un contrato en mi vida lo vi en la lucha libre. Cuando dos personas firmaban un contrato para determinar que las normas que generalmente aplican en los combates no iban a aplicar al combate entre ellos. Es decir, que dan un derecho oponible solamente a las partes. A su vez, también la lucha libre, los combates han servido muchas veces para resolver aquellas cuestiones que en el mundo real se resolverían en una corte. Por ejemplo, hubo una vez una historia en la cual dos luchadores pelearon por la custodia de un chico. Y literalmente eran dos luchadores teniendo que subir una escalera para agarrar el contrato de custodia del pibe y en el medio estaba el chico que en un momento interviene en la lucha para evitar que el luchador que no quiere que gane se convierta en su padre. O sea, esto en la vida real lo resolvemos en una corte, acá lo resolvemos en el ring. Todos los problemas en la lucha libre siempre se resuelven en el ring, es como el método alternativo de la autocomposición de las partes. Bueno, quería hablarles de 3 ejemplos de cómo se relacionan los niveles, porque está bien, ver los niveles es genial, pero es increíble ver cómo, por ejemplo, un cambio en la situación contractual de una persona introduce cambios increíbles en lo que es la ficción. O sea, si un luchador es despedido por una compañía, hay que ver cómo dentro de la ficción lo justificamos. Porque una cosa que tiene la lucha libre es que es la única ficción que tiene una cronología permanente. O sea, el universo Marvel tiene 20 películas y tendrás unas 200 horas de contenido. Bueno. La lucha libre tiene eso generado por mes, más o menos. Y todo tiene que tener cronología, todo tiene que tener una secuencia. Ser un escritor de show de lucha libre es increíblemente complicado, aunque no lo crean. Bueno, traje 3 ejemplos que me parecen muy interesantes para que ustedes entiendan cómo estos 3 niveles a veces chocan. Por un lado, quería hablar de lo que fue el primer momento en el cual la gente se dio cuenta de que una cosa era la narrativa y otra cosa era la vida real, que es la derrota de Bruno Sammartino. Bueno, nos están viendo las imágenes. Bueno, lo que pasó básicamente es que había un luchador llamado Bruno Sammartino. Bruno Sammartino era considerado uno de los luchadores más queridos por el público, había sido campeón 8 años seguidos. Bueno, ahí lo pueden ver, Bruno Sammartino es aquel hombre con una gran cantidad de vello, se llama Bruno Sammartino, era un hijo de inmigrantes italianos que como lo abusaba mucho en la escuela, decidió dedicarse a levantar pesas para poder ganar fuerza y poder hacer los bullies. Se volvió campeón por 8 años. Y en ese momento la ciudad de Nueva York empezó a tener una gran cantidad de población puertorriqueña, entonces ya un luchador que apelara al público italiano de Nueva York no llamaba, sino que llamaba a un luchador como Pedro Morales, que era de origen puertorriqueño. ¿Qué pasa? Pedro Morales nunca habría podido derrotar a Bruno Sammartino por el título porque el público nunca iba a comprar un boleto para ir a ver un tipo que acaba de derrotar a un luchador popular. Entonces, este hombre de aquí, llamado Nikita Volkov, que era un norteamericano simulando ser un ruso, debe derrotar a Bruno Sammartino para ser él el villano y le roba a Sammartino para que después Pedro Morales pueda agarrar y derrotar a Nikita Volkov. O sea, Bruno Sammartino reinó como campeón por 8 años, Nikita Volkov estuvo un mes y inmediatamente después fue derrotado por Pedro Morales, que estuvo 2 años como campeón. Bien, el segundo ejemplo es el robo de Montreal, que fue un caso en el cual un luchador llamado Bret Hart, que era de una familia orgullosa de canadienses, ese hombre ahí en las mallitas rosas, estaba por cambiar de compañía y era el campeón. Entonces, ¿qué dice? Bueno, le dice al presidente de la compañía, mira, yo el título se lo voy a dar a alguien dentro de la ficción, pero estoy totalmente opuesto a perder un combate en Canadá. ¿Qué pasa? En ese momento tienen una pelea en Montreal, el contrato de Bret Hart vence a los 3 días
Y el jefe de la compañía dice, caramba, si no le cambio el título ahora, va a aparecer con ese campeonato en el otro programa de la otra compañía de lucha libre y mi compañía va a perder toda su credibilidad y se va a ir para las nubes. Entonces, ¿qué hace el hombre? En el medio del combate, sin que hubiera habido un resultado predeterminado, agarra, en ese momento el hombre estaba trabajando como comentarista, se saca el headset, entra al ring y le dice al referee rápidamente, sopla la campana, Bret Hart ya perdió, denle el título a la otra persona. Ahí pueden ver la reacción de Bret Hart, que lo mira el jefe de la compañía y le dice, o sea, lo que hizo fue romper todas las reglas del negocio. ¿Pero por qué? Porque la situación del contrato hacía, o sea, la situación del derecho laboral hacía que rápidamente modificar la ficción. El último caso que les quería traer era el caso de Donald Trump. ¿Por qué? Porque la lucha libre sirvió muchísimo para potenciar la carrera de Donald Trump. Ustedes piensen que la lucha libre es el programa más visto en Estados Unidos por semana, ¿ok? Donald Trump, en un momento en lo que sería WrestleMania 23, en 2016, la primera vez que se escucha hablar de él, sí, ya sé, ya casi termino, le agarra y le dice a Vince McMahon, bueno, vos vas a pelear contra mí, ¿ok? Vince McMahon es el presidente de la compañía, el representante del establishment. Y él, en una forma muy parecida a Daniel Targaryen, dice, bueno, yo voy a romper la rueda, yo te voy a derrotar a vos, voy a romper el status quo y, bueno, vamos a cambiar nuestra relación. Bueno, Donald Trump elige un campeón, Vince McMahon elige otro campeón, tienen un juicio por combate, Donald Trump gana, y lo que hace a Vince McMahon es afeitarle la cabeza. Esa afeitar la cabeza simbólicamente es súper importante porque Vince McMahon está diciendo todo el tiempo, yo soy superior a vos porque yo tengo pelo. Entonces lo que está haciendo Donald Trump ahí es rápidamente equilibrarlo de otras cosas. ¿Y qué hace ahí Donald Trump? Agarra y rápidamente consigue ser visto por el público en general como un hombre que puede agarrar y enfrentarse al status quo y derrotarlo sus propias normas. Y finalmente quería hablarles de un caso que no se da dentro del mundo de la WWE, de cómo la lucha libre y el derecho se conjugaron para hacer algo increíble, porque aunque ustedes no lo crean, este hombre de aquí, uno de los abogados más importantes del siglo XIX, Abraham Lincoln, empezó pagando sus estudios de abogacía luchando en diferentes pubs. El tipo fue un luchador libre que ganó más de 300 combates y sus primeros cargos públicos los ganó gracias a que la gente no lo conocía como abogado, sino que lo conocía como un luchador. Dicho sea de paso, si bien en ese entonces no sabemos si las luchas ya estaban arregladas, siempre Abraham Lincoln mantuvo la narrativa de que era el hombre justo que luchaba para defender los intereses del pueblo contra los otros luchadores contra los que se tenían que enfrentar. O sea, la lucha libre y el derecho siempre están relacionados y cuando logran tener sintaxis nos pueden dar resultados netamente impresionantes, porque nos dieron 2 presidentes de Estados Unidos y cuando La Roca sea presidente van a ser 3. Muchísimas gracias. Una última cosa, el tema de la lucha libre en México y cómo la lucha libre en México sirvió para revivir las tradiciones aztecas, lo vamos a ver en un trabajo futuro, seguramente. Una última cosa que quería hacer era darle el cinturón de campeón al campeón actual. Comenzaremos entonces con las lecturas con las exposiciones de quienes han ganado menciones, que por favor sean simplemente para invitar a la gente a leer los trabajos, ya que todos los trabajos serán publicados. Querida Bianca Muniz Leite, por favor, empieza. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es buenísimo como estar acá en este espacio, además que vino de un trabajo que yo propuse de una obra de un autor que se llama Jorge Amado, que no solo es mi conterráneo de Brasil y Bahía, sino también nacimos en la misma ciudad, del interior de Bahía, así que está buenísimo. Y bueno, sin alongarme mucho, lo que propuse con este trabajo acerca de la obra Dona Flor y sus 2 maridos, es pensar un poco la construcción de los 3 personajes principales, que son Dona Flor y sus 2 maridos, Gadinho y Teodoro, y pensar un poco la construcción de ellos, a pensar un poco masculinidades hegemónicas y pensar también y hacer una defensa del poliamor, pero no el poliamor que viene de figuras jurídicas que ya son reconocidas en algunos ordenamientos por ahí, por el mundo, sino que pensado de una manera sin jerarquías y sin asimetrías entre posibles relaciones binarias, o sea, entre esta relación poliamorosa. La verdad es que en la obra se pone un conflicto para Dona Flor, que tuvo su primer marido, que era como un arquetipo del macho
erotizado, fálico, y que también como no le servía para más nada, o sea, como que la dejaba satisfecha desde el punto de vista sexual, pero más allá de eso, muchas veces era violento, como no trabajaba y salía como por la noche y volvía borracho siempre, todas esas cosas, y la historia empieza justo cuando se muere él. El primer capítulo es como a noticiar la muerte de Valjean. Y sin alongarme mucho, lo que pasa es que después de un tiempo ella va a encontrarse con su segundo marido, que se llama Teodoro, que en principio parece una figura opuesta a Valjean, porque es un hombre como muy correcto de lo que se espera de un varón, como trabajador, inteligente, pero sin embargo que él no la deja satisfecha desde un punto de vista sexual. Y ella se ve en ese conflicto. Al final de la historia, y spoiler alert, lo que pasa es que la solución que encuentra Donna Flor en esa historia, que tiene muchos aspectos sobrenaturales, porque vuelve Valjean a la vida como un espíritu de alguna manera, y la solución que encuentra Doña Flor, después de mucho pensar su rol de mujer, de esposa en esos dos relacionamientos, es un poco una solución un poco poliamorosa, porque se queda con los dos. Y ahí dejo mi provocación final, como también para compartir un poco, que es el autor de la historia tuvo que proponer una solución para Doña Flor que, si no fuera por los medios sobrenaturales, no hubiera pasado, porque en los 1940 en Bahía las leyes no la apoyarían. Y si la misma historia pasase hoy, tampoco. Así que estamos ahí a pensar un poco esas lagunas entre lo que pasa en la vida con los derechos que están normatizados, ¿no? Porque si pensamos que, por ejemplo, si pensamos matrimonio igualitario, no podemos pensar que el hecho de que sea ley fue lo que propuso que las personas empezasen a desear casarse, ¿no? Sino que primero vienen los factos de la vida. Las personas quieren una cosa y pasan a vivir en esa situación y surge una laguna que por ahí tenemos que pensarla y proponer algo como para incluir a esas personas. Y este trabajo es un poco una provocación a pensar el poliamor desde esa perspectiva y desde una mirada feminista que piense también la realidad de las mujeres y no solo desde una perspectiva de los varones. Y nada, gracias. Muchísimas gracias, querida Bianca. Vamos a leer el artículo. Querido colega y amigo Jorge Chávez. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y acá a los colegas que integraron el panel de evaluación. Me siento muy honrado con la mención que han hecho por este trabajo. Se va a publicar, así que prácticamente me voy a referir nada más al por qué elegí ese tema y el porqué del seudónimo. En realidad, hablar de la literatura clásica y la justicia y el derecho es un tema profundo y amplio. Lo que más me costó fue definir estos tres grandes hombres de la literatura, como fueron Cervantes, Shakespeare, Víctor Hugo, y que me permitió a mí la posibilidad de aunar en el tiempo histórico con José Hernández, contemporáneo de Víctor Hugo. En sus tres grandes obras, El Quijote, esos consejos que el Quijote le daba a Sancho cuando estaba como gobernador de la ínsula Barataria, la genial interpretación jurídica que Shakespeare hace en una comedia dramática, donde Porcia es la jurisconsulta que da la interpretación para resolver el caso, y la historia de Jean Valjean, ese podador de farinoles que en una noche de frío en París tuvo que romper una vidriera para un pan darle a su familia, me permite llegar a José Hernández, que el poeta y la prosa, es decir, refleja el contenido de ese hombre, inventor de un poema nacional, pero a su vez un gran historiador, un gran luchador por la justicia. ¿Y por qué el sobrenombre, el seudónimo?
y que me dio la gran posibilidad cuando yo me enteré de este concurso. Dice, Jorge, no la dejé pasar. La justicia y el derecho me dio la oportunidad de traer el nombre de mi abuelo a la Facultad de Derecho, que siempre me impulsó a mí en estas incipientes circunstancias del derecho y cuando uno recién empezaba a caminar. Por eso la familia, los amigos, los profesores, siempre uno aprende todos los días algo. ¿Y por qué el Claro Flores? Mi abuelo era un hombre de campo, había nacido el día de Santa Clara y por consiguiente le pusieron Claro. Y ese Claro Flores en realidad es el nombre de uno de estos personajes para una novela de Borges, ¿no es cierto? Claro Flores. Y bueno, me permitió a mí traer esas enseñanzas que me decía mi abuelo sobre cómo hay que comportarse en la vida, qué tipo de valores, qué tipo de conducta. Y bueno, por ello cuando vi este espectacular concurso que han tenido la iniciativa de llevar adelante, me permitió a mí hacer el reconocimiento a las enseñanzas de mi abuelo, y bueno, y acá el texto lo explica de por sí. Así que yo le estoy muy agradecido, doblemente agradecido. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Jorge, gracias por compartir esa historia. Me hiciste acordar que yo, en la época que trabajaba en el campo, conocí un señor que se llamaba Don Rosso, porque había nacido el día de Santa Rosa, y le habían puesto Rosso, pero me dijo, doctor, por favor, no se lo diga a nadie, porque se hacía conocer por otro nombre. Y es un mundo que quizás ya no existe. Claro. Entonces se ponían los nombres con el santoral. Querido Lorenzo, adelante. Bueno, muchas gracias Ricardo y a todos los que organizaron este evento. Bueno, voy a hablar brevemente. Yo decidí hacer mi trabajo nuevamente sobre Tolkien. Decidí, digamos, tratar la cuestión sobre los derechos reales, digamos más que nada, dentro de todo lo que es el derecho. Digamos, con respecto a la cuestión del anillo, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? De los que por ahí han escuchado sobre esta saga, ¿no? El Señor de los Anillos. Bueno, ¿qué pasa con el anillo? El anillo obviamente es un objeto, ¿no? de extrema importancia en la historia. No voy a ir en detalle, la historia es larguísima, pero me surgió, digamos, la idea de este trabajo porque a través de un comentario en Twitter que llegué a tener en contacto, que preguntaban, ¿no? Con esta especie de reflexiones que hay cada tanto sobre, por ejemplo, de victimizar, por ejemplo, al Señor Oscuro, ¿no? Y dicen, ¿y por qué el protagonista no tiene el anillo del villano y encima no solamente se apoderó del anillo, sino que quieren destruirlo, ¿no? Entonces, un poco con esas lecturas que hacen ahora la gente en la posmodernidad, me invitó, digamos, a querer indagar sobre esto. Y bueno, y un poco lo que me encontré que desató más que nada todo este trabajo fue que cuando me puse a releer La Comunidad del Anillo, me encuentro con un término esencialmente jurídico, en un momento que Tolkien hace referencia a que en una de las guerras, donde se logra vencer al Señor Oscuro y se apodera del anillo, y se está a punto de destruir el anillo, antes de que empiece la historia, ¿no? Que todos conocemos, Isildur, quien gana la batalla contra Sauron, el Señor Oscuro, está con Elrond, ¿no? Otro de sus aliados, y antes de tirar el anillo decide no hacerlo y dice: me apodero de este anillo porque me corresponde por Vergael. Vergael es un instituto jurídico, lo que se conoce como el derecho germánico, ¿no? Entonces me puse un poco a investigar y, digamos, hice un análisis de, bueno, ¿a quién entonces le correspondería el anillo, ¿no? Si se lo apodera Isildur, ¿a quién realmente le corresponde? ¿Le corresponde realmente por Vergael? Bueno, hice un análisis, ¿no? Sobre lo que es el derecho germánico y también lo trasladé a una mirada de lo que es el derecho, nuestro régimen de derechos reales, ¿no? El derecho real argentino. Bueno, no voy a ir a todo el proceso que estoy haciendo, pero bueno, un poco en líneas generales,
lamento informarles que el profesor Tolkien tenía una versión muy rústica de lo que era el derecho germánico, a pesar de todo su prestigio, porque el Vergael, cuando uno va a lo que es la historia, digamos en teoría, era esta idea que es precursora, ¿no?, del derecho de daños, que era a cambio, digamos, de solucionar un posible conflicto luego de haber cometido lo que es un ilícito, se pagaba, ¿no?, digamos, de manera para satisfacer, digamos, ese daño producido, y a cambio, digamos, la otra parte se comprometía, digamos, a no tomar represalia, ¿no? Ese será, digamos, el Instituto de Derecho Germánico a grandes rasgos y yo de forma muy grosera. Pero bueno, en esos casos había un montón de tecnicismos, no solamente del proceso tarifado, sino que además, digamos, la otra parte no estaba obligada a aceptar, digamos, el Vergael. Y bueno, nada, en el caso, digamos, Isildur se apoderó del anillo sin ningún tipo de, digamos, de título ni de nada. Así que nada, bueno, después voy a hacer un análisis, ¿no?, de los distintos poseedores que fueron teniendo el anillo. Y sobre todo en lo que es el derecho argentino hice un análisis de lo que nosotros tenemos como la prescripción adquisitiva, ¿no? Que es ese instituto en el cual se puede adquirir un bien con el pasaje del tiempo, ¿no?, con una serie de requisitos. Bueno, hice un análisis, ¿no?, a ver si por cada poseedor que hubo del anillo, de acuerdo al derecho argentino, podría haber adquirido el anillo, ¿no?, por prescripción adquisitiva, usucapión. Y bueno, nada, los invito a los que quieran ver todo ese proceso. Yo estaba asustado con eso porque como te acabamos de aprobar el derecho medieval temprano, digo, a ver qué vas a decir cuando hables del Vergael. Entonces, tus palabras serán las de cierre, queridísimo Bruno. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, voy a arrancar empezando que lo más difícil del trabajo del que hoy les voy a mencionar no es tanto la temática en sí. Yo, en una obra de ficción, simplemente me atino a analizar los aspectos organizativos y políticos y jurídicos desde la perspectiva de las organizaciones y las sociedades-estado y la política de la faccionalidad en una obra de ficción. Lo interesante, lo novedoso de este medio es que en esta obra de ficción no la van a poder, si ustedes intentan, conseguir leer o consumir en ningún otro medio, porque no estamos hablando de ni un libro, ni una revista, ni una obra literaria, ni siquiera una serie de Netflix. No es una adaptación de Netflix. Este trabajo se basa en un videojuego. Yo originalmente descubrí un videojuego que quizás lo conozcan los presentes, que se llama Minecraft. Minecraft, sí, ahí veo varias manos levantadas. Minecraft es un juego que te permite construir ciertos bloques, ¿no?, y hacer edificaciones. Eso es, digamos, en sí como una suerte de juego de Lego. En sí es un juego single player, digamos, para una sola persona. No requeriría tanta obra de ficción. Lo interesante es que Minecraft permite un modo multijugador. Y en uno de esos servidores hay un servidor que se llama Minecraft Geográfica, que reproduce en una escala muy fidedigna todo el globo terráqueo en este videojuego. Y permite, entre otras cosas, que varios jugadores se agrupen y formen grupos de jugadores para reclamar cierto territorio y defenderlo de otros bandidos, peleándose, atacándose y obviamente construyendo estructuras para asentar su soberanía sobre cierto territorio. Yo era un miembro, soy mejor dicho, un miembro asiduo en este juego, y me di cuenta de que estos grupos de jugadores se asemejaban a estados, y la forma que estos estados, o por lo menos el que yo estaba jugando y que me encontraba jugando en ese momento, tenían muchas características sobre la organización de un estado y del surgimiento en sí de una estado-nación, todo desde cero. Entonces, una de las problemáticas que yo me encontré era si realmente lo que estaba haciendo era describiendo hechos reales que habían pasado en un medio virtual, o simplemente estaba tratando de describir una mera situación que se daba en un contexto, digamos, ficcional jurídico.
Es una línea muy fina y, bueno, nada, puedo quedarme hablando horas de este trabajo. Lo cierto es que todos los hechos que están publicados en el trabajo que va a salir son reales, pasaron. Existe un estado que se llama el Imperio Español, que justamente, si ustedes ven en el mapa, tenemos todo Sudamérica conquistado en este videojuego contra otros jugadores y, bueno, nada. Sí, es una reproducción prácticamente fiel del globo terráqueo. Pero más allá de la particularidad de la ficción analizada, en el trabajo en sí traté de usar conceptos de la sociología jurídica crítica, puntualmente una obra de Daniel Sciessa, que no sé si lo pueden llegar a conocer en este grupo, es un habitante de la ciudad de La Plata, sociólogo y jurista, que bueno, habla de sociología jurídica crítica y del concepto de multiculturalidad. Había muchos jugadores, además de mí, que éramos casi 30, 40 personas de distintos países del mundo, que nos queríamos agrupar y conquistar más territorio. Pero era difícil el consenso. Entonces tuvimos que ir mutando la forma organizacional política de este videojuego. Primero empezamos como una democracia directa, después pasó a ser un imperio y después se generó una confederación de imperios, todos agrupados por una idea común. Está mucho más actualizado y desarrollado en el artículo en sí, no me voy a extender más de eso, pero con esta intriga los invito a que luego lean el trabajo, que digan qué les parezca y bueno, nada de eso. Y también recordarles que esta va a ser mi última contribución en la categoría de estudiantes en este concurso, porque estoy próximo a recibirme y bueno, esperemos que el año que viene ya siga participando y contribuyendo ya como otras, ya como en otra categoría de abogados. Pensé exactamente lo mismo. Tiemblan los graduados. Pensé lo mismo que dijo Juan Sebastián. Tiemblan los graduados. Bruno va a estar en la categoría de graduados. Los graduados ponen las barbas en remojo. Miren que es un contendiente muy difícil. Muchísimas gracias, Bruno. Y además, este tema, que es un tema de desafío incluso, que es un tema sobre el que tendríamos que hacer el próximo evento, señora vicedirectora del departamento, videojuegos y derecho. Porque el tema de los videojuegos es un tema, yo tengo un capítulo ya publicado sobre los videojuegos, ojo, en el libro Historia del Derecho, un desafío apasionante, tengo un libro sobre los videojuegos y Historia del Derecho. Un capítulo. Es un tema apasionante, apasionante. El tema de cómo los videojuegos se vinculan con visiones de lo jurídico, filosofías jurídicas, es apasionante. Y la verdad es que, en general, las profesoras y profesores de Derecho, total ceguera con relación a esto. Y la verdad es que tenemos que entrar ahí. Pues vamos, la mayoría de nuestros alumnos y alumnas conocen ese universo y tal vez nosotros tendríamos que ir a conocerlo también. Así que gracias, porque siempre traes acá cosas y Lorenzo, yo siempre te voy a agradecer porque con tu trabajo anterior sobre El Señor de los Anillos destruiste mi visión de que Tolkien era racista, lo cual puso un poco enojado a mi hijo mayor porque él me dijo que él siempre me había dicho que Tolkien no era racista y que tenía que haber escrito un trabajo, un alumno mío, para que yo diera algo que mi hijo me venía diciendo hace muchísimo tiempo, pero bueno, nadie es profeta en su tierra. Pero la verdad es que después de haber leído tu trabajo anterior, uno se queda. Evidentemente no hay la menor duda que Tolkien entonces no era racista. Lo que yo había sostenido siempre es lo más lindo de todo que tiene la ciencia, es darte cuenta que estuviste equivocado y cambiar de punto de vista. Y qué maravilloso que es cuando un alumno es el que te hace ver que cambias de punto de vista, que tienes que cambiar de punto de vista. Pues la verdad, ¿para qué otra cosa uno hace la docencia si no es para ser superado, es una manera de decir, por los propios alumnos? Ninguna otra cosa es más linda que esa. Así que gracias a todos. Los invito a sentarse con el fuerte aplauso de toda la gente y vamos a hacer el sorteo. Queridas amigas, queridos amigos, siendo las
19:45, 8 menos cuarto, de este, como bien decía, tradicional último, es a veces el último sábado de julio y alguna vez ha sido el primer sábado de agosto, de acuerdo a cómo funcione el calendario. Y después de un día que realmente sí, señores, se ha cumplido, que es muy difícil decir si este es mejor que el anterior, pero por lo menos el nivel se ha cumplido. Ana, qué gusto verte. El nivel se ha cumplido, ha sido un encuentro realmente, no sé, para ustedes, yo, salvo cuando me tuve que ir unos minutos por el tema de que no había comida para que comieran, pero, y volví, salvo ese momento, como ustedes habrán visto, no me ausenté ni un segundo, porque realmente cada momento que no estaba acá sentía que estaba perdiendo algo que era irrecuperable. La verdad es que creo que he aprendido muchísimo de todos ustedes, pero yo creo que hoy he aprendido una barbaridad. Es impresionante, cada uno de estos encuentros es un curso de posgrado. Gracias por... Es impresionante. Yo, o sea, no me van a decir que se quedaron hasta esta hora por el sorteo de libros, porque no lo creo. La verdad es que se hayan quedado hasta esta hora, un sábado que además estuvo lindísimo, y que además muchos vienen de los cursos del doctorado y están súper cansadas y cansados. Gracias por todas las personas que han participado. Hemos tenido una sola ausencia, lo cual en un evento de estas características es rarísimo, y la sola ausencia que tuvimos era totalmente predecible porque es una persona que dice que viene y no viene, así que bueno, era totalmente predecible. De hecho, yo hubiera tenido casi posiblemente un principio de infarto si lo hubiera visto aparecer. Eso sí que quede grabado, Alexis, para que lo vea en Alemania. Pero lo cierto es que no hemos tenido, salvo esa ausencia, ninguna otra. La mayoría de la gente se ha quedado. No hemos tenido ese fenómeno que cansa tanto en los encuentros de las personas que vienen a escucharse a sí mismas y que después dicen que tienen otra cosa que hacer muy importante y se van, ¿no? Que son verdaderamente una lacra internacional, es una enfermedad realmente gravísima, la de las personas que vienen a los congresos a escucharse a sí mismas y se van. Y no hemos tenido eso, hemos tenido presencia, hemos tenido intervenciones muy buenas, debates lindísimos, gente que ha venido de muchos países, ha habido una participación internacional bastante importante, hemos tenido participación de Chile, de Brasil, de España, de Perú, de Argentina, y ¿cómo? De Ecuador, bueno, incluso, eso ya lo reservaba al nivel de Star Wars. O sea, ella es, digamos, a province far, far away, ¿no? Pero lo cierto es que realmente lo único que puedo decirles, en mi humilde carácter de director del Departamento de Ciencias Sociales y aquí acompañado por la magnífica vicedirectora del departamento y por todos estos queridos profesores y profesoras de la facultad, decirles gracias, muchísimas gracias, que por supuesto queda en este mismo acto convocado el encuentro para el año que viene, que ustedes fíjense cuál es el último sábado o primer sábado, de acuerdo a cómo sea, y por supuesto a ponerse a trabajar Bruno, Juan Sebastián, Lorenzo, a ponerse a trabajar para el año que viene, porque por supuesto que vamos a mantener el concurso, así que ya meterle para el año que viene. Esperamos que se aumente la participación internacional en el concurso y desearles que los que vienen de otros países o de otras provincias tengan un excelente viaje de regreso y gracias por todo. Un abrazo para todos.